El ruso intentó tratar las heridas de su amigo, pero pronto tomaría una decisión desesperada en nombre de ambos. Los grupos de asalto de Alcania actuaban para intentar impedir que sus enemigos siguieran avanzando en Zaporilla. Los soldados cazaban con sus rifles, mientras los pilotos de drones sobrevolaban a los combatientes de Moscú en esa lucha desesperada por eliminar a la mayor cantidad posible de ellos. El frente se calentaba con una nueva estrategia de Kiev y nuevas órdenes de Moscú en ese eje. La historia ahí también involucraba la trayectoria de dos hermanos que fueron al frente para demostrar su valor a su propia patria. El frente de Zaporilla estaba en ebullición después de años de estancamiento. La Dirección Principal de Inteligencia de Alcania, el BUR, participó en ese proceso, lanzando grupos especiales en asaltos precisos y peligrosos contra aldeas dominadas por las fuerzas rusas. Los rifles apuntados hacia el interior de las casas disparaban sin preguntar, porque los rusos estaban listos para emboscar a las fuerzas ucranianas. Los asaltos eran difíciles. Muchos soldados ucranianos cayeron incluso durante el desplazamiento hacia el ataque, alcanzados por drones o por la artillería. Los sobrevivientes atravesaron un muro de fuego ruso para depositar munición caliente en la carne enemiga. Actuaban rápidamente, siempre en grupo, para cubrirse unos a otros durante los ataques. En algunos casos, los rusos prefirieron rendirse antes de que sus misiones fueran permanentemente terminadas por la munición ucraniana. Los prisioneros fueron enviados a la retaguardia, mientras las fuerzas del BUR continuaban con los ricos haciendo estallar pólvora en las aldeas de Zaporintia. En algunos casos, los rusos enviados eran llevados a la retaguardia, mientras los ricos seguían haciendo estallar pólvora en las aldeas de Zaporintia. En algunos casos, los rusos enviados con pólvora fueron llevados a las aldeas ricas de Zaporintia. Los enviados a la retaguardia, los rusos seguían haciendo estallar pólvora en las aldeas de Zaporintia. En algunos casos, las fuerzas rusas, después de culminar en la contraofensiva ucraniana de 2023, que resultó en la captura temporal de las ruinas de Robotini. A un costo material extremadamente alto, el Frente Sur se estabilizó en una configuración que favorecía la defensa profunda. Después, el eje táctico comprendía las localidades de Oriquídeo, Robotinio, Verbovo y Malta Oquimática. Además de Estrepe en el Risco, más al oeste, se consolidó como uno de los sectores más disputados de la guerra de desgaste entre principios de 2025 y el primer semestre de 2026. El ruso Gleb Mikhailovich Yarovoy se ofreció como voluntario para ese sector, quedando en medio de órdenes de Moscú y de Kiev que aumentarían los riesgos para todos los soldados en la región. Él tenía muchos motivos para estar ahí. Uno de ellos venía del periodo inmediatamente anterior a su voluntariado. Otro era el hermano Nikolai Mikhailovich Yarovoy, el mayor de los 4 hijos de Tatiana Yarovoy. Él fue el primero en entrar en combate en Ucrania, convirtiéndose en el orgullo de Gleb y de su madre. Nikolai fue a Ucrania aún al inicio de la invasión, como parte de la 136ª Brigada Motorizada, con base en Boynaksk, Daguestán, subordinada al 38º Cuerpo del Ejército ruso, pero él ya tenía cierta experiencia militar. Nikolai estudió en el Cuerpo de Cadetes Cosacos de Riazán entre 2014 y 2016 y firmó un contrato militar formal en 2016. En septiembre de 2019, sirviendo en la 30ª y 36ª Brigada desde entonces. Registros rusos indican que la brigada participó en la invasión de Ucrania, atacando desde Crimea. Nikolai fue junto con las tropas, aunque en ese momento algunos de sus compañeros tomaron una decisión diferente.
Alrededor de 300 militares de la unidad habrían rechazado continuar luchando, regresando a Rusia y presentando solicitudes de baja. Las columnas rusas salieron de Crimea y avanzaron rápidamente hacia Melitopol, que cayó el 25 de febrero de 2022. Luego, los rusos tomaron Primorsk y Berdiansk, abriendo el corredor terrestre a lo largo del mar de Azov. Nikolai era operador tirador del primer batallón de reconocimiento. Estaba muy por delante de la brigada, siguiendo los combates que presionaban a los ucranianos. Él tenía apenas 22 años en ese entonces. Dejó a sus hermanos todavía en la escuela cuando partió para la invasión en Ucrania. Gleb ni siquiera podía alistarse todavía, pero había algo más que mantenía la mente de ese joven enfocada en la guerra. Mientras tanto, Nikolai enviaba noticias del conflicto, que hasta ese momento se mostraba extremadamente favorable para Rusia. En el eje más al norte, los rusos avanzaron hacia Vasilivka, Dnipro-Rudnik, Tupak, Poloji, Uliápol y Enerhodar. Defendida por elementos de la 128ª Brigada de Asalto de Montaña Ucraniana hasta la retirada el 2 de marzo, después de eso, los ucranianos se retiraron a Mali, a Malisherbak y Esherbak, donde los rusos bombardearon intensamente, pero no lograron tomar las aldeas en ese momento. La reacción ucraniana comenzó a surgir después, frustrando la intención rusa de seguir avanzando hasta la capital del óblast. La reacción ucraniana en ese sector se convertiría en una frontera mortal en ese eje de la guerra. Fue en abril de 2022 cuando Tatiana y Gleb recibieron la medalla al valor de Nikolai. La madre se sintió orgullosa, el hermano también. La medalla les fue entregada para sustituir al hijo que nunca volvería a casa. Eso afectó a toda la familia, pero no enfrió la fe de ninguno de ellos en lo que llamaban Operación Especial en Ucrania. Gleb tenía a Rusia en el corazón. Antes de la guerra, no soñaba con una carrera militar, sino con los escenarios. Sin embargo, la muerte de su hermano intensificó la propaganda de guerra en su corazón. Gleb todavía formaba parte del teatro juvenil Skopinski, en el que también había participado su hermano, pero lo dejó todo con otro objetivo. La familia todavía vivía en Ryazan cuando Tatiana Erovaya vio a su hijo partir a los 17 años hacia el Centro Militar Patriótico Avantgarde. Era un curso básico de entrenamiento militar de 5 días para jóvenes, pero fue suficiente para conquistar el corazón del joven. Todo formaba parte de un programa gubernamental destinado a inculcar conceptos militares en ese grupo de edad. En 2025, a los 20 años, profundamente afectado por la muerte de su hermano y por el campamento, Gleb ya estaba en Ucrania. Los rusos destruyeron pueblos y ciudades en el eje de combate de Zaporizhia. Los aviones lanzaron decenas de bombas FAB para abrir camino a las nuevas intenciones de Moscú. El 58º Cuerpo del Ejército ruso debía ejercer presión contra el bastión ucraniano de Orikiv desde 2 vectores secundarios, por el oeste, avanzando desde el río Dnieper, y por el sur, atacando directamente desde la línea Robotín-Kerbol. Durante el otoño y el inicio del invierno de 2025, Gleb estuvo entre las unidades rusas que se aprovecharon sistemáticamente de las condiciones climáticas adversas, como la lluvia, la niebla y la nieve, para camuflar sus movimientos y neutralizar la capacidad de reconocimiento y ataque de los drones ucranianos. Esta adaptación metodológica permitió a Rusia acelerar su ritmo de avance territorial a lo largo de 2025, capturando un total de 4.831 kilómetros cuadrados en Ucrania. Gleb llegó en octubre de 2025 a la zona de guerra y vio que los entrenamientos de vanguardia eran muy diferentes de lo que ocurría en Ucrania. Las líneas de defensa ucranianas sufrieron con ataques tan intensos. Las fuerzas rusas veían muchos drones sobrevolando la región para encontrar las posiciones donde los soldados de Kiev habían sido colocados. Ellos también sabían que Kiev no tenía tantos hombres como para cubrir todo el espacio. La población ucraniana era mucho menor que la rusa. En determinadas áreas, hasta 12 soldados estaban distribuidos a lo largo de una franja de 5 a 10 kilómetros, una densidad mucho menor que la prevista por los planes de la OTAN durante la Guerra Fría en escenarios de defensa de alta intensidad. Los rusos querían aprovecharse de eso, enviando hombres a lo largo de toda la línea y pasando por los espacios desocupados.
Pero los ucranianos aprendieron a suplir esa fragilidad con drones. No sustituía la fuerza humana, pero ayudaba. La amenaza en el cielo lanzó un explosivo contra 2 hombres. La detonación fue tan fuerte que no hubo ni tiempo para que agonizaran. La muerte fue instantánea. Cuando los rusos ocuparon muchas de las posiciones vacías de los ucranianos, se enviaron grupos de asalto para eliminar la amenaza antes de que llegaran más soldados a esa posición. Las granadas hicieron arcos para caer dentro de los agujeros, los rifles apuntaron hacia dentro de la defensa mientras el escuadrón comenzaba a moverse. El mando de la 222ª Brigada utilizó drones para guiar a los soldados. Los rifles dispararon contra la única abertura donde los rusos aún se escondían. No tenían cómo salir con tantas armas apuntándoles y después de tantas granadas. Los ucranianos entraron en la trinchera y finalizaron el asalto. Después dejaron el lugar esperando la próxima misión. No había suficiente gente para ocupar esa trinchera, pero la vigilancia de los drones intentaría acabar con los rusos que se metieran ahí. Y más rusos serían enviados. Los drones encontraron a 2 hombres debajo de un árbol. Para su mala suerte, esa era una época en la que los Babi Yar estaban en el cielo, equipados con varios explosivos. No sirvió de nada intentar usar los rifles. El dron estaba demasiado alto, listo para dejar que las detonaciones hicieran su trabajo en tierra. Eran explosivos pesados que lanzaron a los hombres al suelo. Uno de ellos resultó herido al grado de no poder moverse. Su compañero se arriesgó a ayudarlo con un torniquete para evitar que se desangrara hasta morir. Pero Babi, el demonio del cielo, estaba ahí para lanzar más explosivos. La nueva detonación mató la esperanza de vivir del hombre que aún seguía de pie. Él tomó el rifle y decidió rápidamente el futuro de su amigo. Después giró el cañón del arma hacia sí mismo. Gleb estaba en esos grupos de asalto. Era el destino de muchos rusos enviados a la guerra. Él esperaba que los lanzacohetes múltiples bombardearan a los ucranianos para finalmente poder moverse. Necesitaba seguir avanzando en medio de los vientos fríos que cortaban los campos. Los drones también identificaron dónde los ucranianos estaban posicionando a sus tropas. Los drones kamikazes intentaban hacer el trabajo sucio antes de que Gleb llegara, y no era solo eso. La artillería estaba intensa ese invierno. Después de la llegada de las municiones pesadas, se lanzaban más drones para intentar acabar con los ucranianos escondidos en los hoyos o cubiertos por la nieve. Ver tanta actividad y el poder de los rusos dejó a Gleb confiado, pero algo más estaba sucediendo que él no vio. Algo que de hecho ni siquiera algunos comandantes rusos notaron. Además del frente táctico, Ucrania intensificó su campaña de interdicción logística de mediano y largo alcance en 2025 y 2026, con el objetivo deliberado de provocar un bloqueo logístico en las fuerzas rusas en el sur. La estrategia se basaba en el uso de misiles de crucero de producción nacional FP-5 Flamingo y drones de largo alcance FP-1. Uno de estos alcanzó un almacén ruso de drones en la dirección de Zaporizhia, eliminando un recurso importantísimo de la guerra. La campaña ucraniana contra la retaguardia rusa continuó en varios puntos del frente. Drones de las Fuerzas de Operaciones Especiales alcanzaron depósitos de misiles y municiones de artillería a más de 100 kilómetros de la línea de contacto, mostrando que la presión sobre la logística rusa seguía avanzando más allá de las posiciones de combate. En la región de Zaporizhia, 2 locomotoras rusas fueron destruidas por drones kamikaze FPV de ala fija en la aldea de Mala Veloce. También en Zaporizhia, FP-2 ucraniano alcanzó un centro logístico ruso y destruyó los camiones cisterna de combustible en el área de Osipen. Los ataques también alcanzaron el sistema de defensa aérea. El AVE ZFP-2, junto con un dron aún no identificado, alcanzaron el radar 5050 ME-2 del sistema S-350 y el Tornotor M2KM ruso, con acciones registradas al sureste de Novoalexandrivka. En la región de Donetsk y en el área de Milipótol, en Zaporizhia, el patrón era claro. Ucrania seguía usando drones de largo alcance para degradar depósitos, transporte ferroviario, combustible y defensa aérea, debilitando la capacidad rusa de sostener operaciones en la línea del frente.
Eso sucedió a lo largo de 2025 y 2026, desgastando cada vez más la logística rusa. Mientras tanto, en tierra, los combates continuaban y en la línea cero. Klebs llevaba 2 meses en combate, viendo cómo la situación se volvía cada vez más tensa. La guerra cambiaba una vez más. Los soldados ucranianos seguían siendo cazados por los rusos. Grupos de asalto o hombres en defensa eran perseguidos a campo abierto. Los cadáveres de muchos de ellos quedaban expuestos en la zona gris que se formaba. Los pilotos de drones rusos operaban con fuerza en Zaporilla. Habían perdido mucha fuerza después de la caída de la ciudad, pero aún seguían cobrando vidas ucranianas. Fatú mantenía preocupada a Kiev, ya que necesitaba sostener la defensa mientras presionaba a los rusos. Pero las fuerzas especiales ucranianas evitaron muchos de esos drones para cazar a los rusos en Zaporilla. Los hombres subieron a los edificios destruidos para usar lanzagranadas contra las posiciones enemigas. Corrieron entre las casas, entrando sigilosamente en las residencias abandonadas, todavía con pertenencias de ucranianos que dejaron el lugar a toda prisa. Las ametralladoras vibraron, soltando munición para crear más cadáveres rusos. Las granadas rodaron dentro de los agujeros. Fueron muchas detonaciones, incluso con más explosivos volando desde los edificios para destrozar los cuerpos rusos. Uno de los hombres de Moscú intentó escapar, pasando sigilosamente por la aldea, pero los drones se encargaron de avisar al grupo de asalto. El ucraniano se movió rápidamente, apuntando en dirección al ruso. La munición cruzó la distancia en segundos, haciendo que el soldado enemigo cayera muerto. La Fuerza Aérea Ucraniana también cazó a los rusos. Gleb vio los edificios explotar, pero ese ni siquiera era el mayor terror. Lo peor eran los drones. Había un enjambre demoníaco de drones en el cielo. Siempre estaban cazando. Las explosiones de esas plagas eran frecuentes. El ruido de las hélices era el mayor terror del soldado moderno. No había mucho que hacer. Todo intento del soldado de esconderse parecía infructuoso. La muerte tenía ojos demasiado atentos. Era rápida, con las manos bajando para atrapar las almas rusas. Así, los enfrentamientos en la región aumentaban. Pronto, había hombres aterrorizados, rodeados de cadáveres, solo esperando su momento de partir en medio de ese terror. Gleb era uno de los cadáveres. Él se convirtió en uno de ellos en diciembre de 2025 a los 20 años de edad, aproximadamente 2 meses después de llegar a Ucrania. La madre recibiría una medalla en nombre de su hijo, sabiendo que todavía tendría más de ellos para ir al equipo de vanguardia. Ella recibiría noticias de que los rusos habían avanzado en la región de Ulia y Polo, pero perdido poco territorio cerca de Stepnohist y Malakotmak hasta junio de 2026. También recibiría una llamada para avisar que su hijo había sido invitado a otra presentación de teatro, pero colgó el teléfono sin tener a quién darle la noticia. Respiró profundamente, pensando en Gleb y Nikolai, teniendo apenas ahora una hija más y un niño para abrazar. Tal vez, si la guerra durara más, solo le quedarían 3 medallas y la hija para hacerle compañía. Todo en nombre de la patria,